Y para hablar del Curavacas, de esta nueva sección de Crónicas del Curavacas, contamos con Tente Lagunilla. Muy buenas, lo primero de todo, Tente. Hola, muy buenas. Autor de ese magnífico libro que sirve de referencia para este programa, para esta sección, por supuesto, pero para mucha gente, para muchos amantes de la montaña, porque se ha convertido en una especie de gran enciclopedia del Curavacas, además de todos los aspectos que están relacionados con este pico palentino. Pues sí, la verdad es que al final ha salido eso, una enciclopedia sobre Curavacas, ¿no? Porque tratamos todos los aspectos relacionados con Curavacas, desde la geología, que es lo que vamos a tratar hoy, hasta la más rabiosa actualidad alpinística, ¿no? Que serán los últimos capítulos. Contamos además para este primer capítulo, donde se va a hablar de los orígenes, de lo primigenio, de lo más básico del Curavacas, con un excepcional profesional y conocedor del Curavacas, pero sobre todo de su composición e historia. Sí, cuando nos pusimos a escribir el libro hubo dos capítulos, los dos primeros que necesitábamos que alguien nos asesorara, porque eran temas que nosotros no les entendíamos o no les dominábamos, ¿no? Como es la geología o la prehistoria. Entonces, bueno, pues cuando había que hablar de geología me acordé de mi amigo Sito Carcavilla, un gran geólogo, muy bellísima persona, con el buen alpinista, con el cual he convivido en varias expediciones. Le pedí que escribiera ese primer capítulo y encantadísimo lo hizo y quedó un capítulo estupendo, y por eso va a colaborar hoy, porque seguro que voy a meter la pata en alguna cosa o quiero que me amplíe algún tema, y entonces, bueno, en la distancia, porque él está en Madrid y nosotros aquí, pero va a colaborar con este capítulo. Le tenemos en la distancia, Sito, le agradecemos mucho esta implicación y esta aportación. Aquí. Pues bueno, lo primero que Sito en su primer capítulo nos dice es que la roca de Curavacas es una roca curiosa. Es sorprendente, ¿no? Cualquiera que se acerque a Curavacas pues ve que es un conglomerado de cantos rodados que no es habitual. En toda la cordillera cantábrica se puede contar casi con los dedos de las manos sitios donde haya este tipo de roca. Es una roca que se llama conglomerado de Curavacas, que es una roca sedimentaria y que el nombre igual más técnico se denomina roca pudinga. Que yo estaba bien un poco, yo lo decía mal, le decía pudigna, no, es pudinga. Y también es curioso el nombre que se le daba en la antigüedad. En la antigüedad, estoy hablando de 1800, hay libros de tratados de geología o de geografía que hablan de Curavacas y que lo llamaban roca abosa, abosa de las habas, como habas. Como tiene cantos rodados, era como que era de alubias, de habas, ¿no? que antes se llamaba habas a las ubias, o incluso ahora mismo también, entonces se denominaba piedra abosa. Son cantos rodados de río, lo que podemos encontrar en un río o en una playa, con una amalgama de un cemento que las une a todas, ¿no? Entonces es una roca muy peculiar. Pues hay tres fechas o tres periodos, no tres fechas, tres periodos en los que podríamos dividir este primer capítulo del libro, ¿no? de la formación geológica. Uno que es la formación de la roca, cuándo se forma la roca de la que está hecho Curavacas. Otro sería la formación de la montaña en sí, cuando esa montaña salió de la tierra y se formó. Y luego un último que sería cómo se ha ido modelando ya después de eso, porque hay unas erosiones y demás, ¿no? Todo esto tenemos que ponernos en situación, como ya hemos dicho, que bueno, pues hay que ponerse en millones de años, que no es de un día para otro, ¿no? Porque cuando hablamos de 300 millones de años, no es 300 millones de años, es 50 millones de años hacia adelante y 50 hacia atrás alrededor de esos 300 millones de años, ¿no? Yo creo que Sito nos puede explicar un poquito, poner en contexto todo esto. Una matización. En realidad las tres fechas es una cuando se forma la roca, que es como el material de construcción, ¿vale? Otro cuando se forma la montaña, ¿vale? Y que esos los has dicho tú. Y el tercero sería el modelado final. Entonces, tanto cuando se forman las rocas como cuando se forman las montañas son millones de años. Pero el modelado final, que es el retoque glaciar, que es cuando se hacen los circos y demás, esos son decenas de miles de años. Son 15.000, 30.000 años, ¿vale? Hay como un salto de escala importante. O sea, no todo es millones de años. Hay una parte que incluso un hombre prehistórico lo vio. Bueno, pues siguiendo ya con esta formación del Curavacas, ¿no? Lo primero que vamos a centrarnos, como ha dicho Sito, es en cuándo se forma la roca. De la que está compuesto Curavacas, que no es la montaña en sí, sino cuando se compone la roca, ese conglomerado. Bueno, pues hay que volver hacia atrás y explicar un poquito
que esta tectónica de placas, ¿no?, que todos hemos estudiado en la escuela, pues hay unas placas geológicas que se mueven en la Tierra y que, bueno, como vemos ahí en este gráfico, a veces colisionan entre sí y entonces unas se meten debajo de otras o por encima. Esos empujes lo que hacen es generar unas cordilleras, unas montañas. Si juntamos dos cosas elásticas, pues, aunque parezca mentira, pues hay una protuberancia que sale hacia arriba. Y bueno, pues aquí en estos gráficos se ve muy bien, y el ejemplo más espectacular que podemos encontrar sería el Himalaya. Aquí en este gráfico en concreto pues vemos cómo esa placa de la India se está metiendo por debajo de la del Tíbet y entonces emerge el Himalaya. Esto sigue empujando, parece ser, y el Himalaya está creciendo, aunque también se está desgastando por la erosión, ¿no? Pero el Himalaya y casi todas las montañas están creciendo. Bueno, pues seguimos ya avanzando, ya nos metemos en situación, y aquí en este gráfico vemos un mapa actual de lo que es la distribución de los continentes tal como les vemos ahora. Vemos ese puntito rojo que sería Curavacas, pero hasta la situación esta actual de los continentes ha pasado muchas cosas. Por ejemplo, nos vamos 400 millones de años atrás, ¿no? Hace 400 millones de años, año arriba, año abajo. Se ve aquí en este mapa, en este esquema, dónde estaría ese punto rojo, que es Curavacas. Fijaros que casi todos los continentes estaban en el sur de ese globo terráqueo. En la parte norte había muy poquitos, esos dos supercontinentes que hay en la parte un poco más norte, pero casi toda la masa terrestre estaba en la parte de abajo. Si seguimos avanzando en el tiempo, hace 370 millones de años, pues ya vemos que la distribución de esos continentes es distinta, está subiendo hacia arriba. Ese gran continente donde estaba Curavacas, o donde va a estar Curavacas, seguimos avanzando en el tiempo, hace 340 millones de años, ya, ¿qué es lo que está pasando? Hay un continente que está a punto de colisionar con el que estaba inmediatamente por encima, hacia el norte. Y en el centro, más o menos, está la península ibérica, lo que luego va a ser la península ibérica y Curavacas. Seguimos avanzando y hace 300 millones de años, este número sí que ya hay que un poco memorizarle, porque ¿qué es lo que pasa hace 300 millones de años? Durante 100 millones de años. Pues que chocan dos grandes continentes y generan una supercordillera. Chocan Gondwana, que es un continente que estaba al sur, y Laurasia, que es un continente que estaba al norte, chocan y generan una supercordillera. Esta orogenia, esta formación de esa montaña, se la denomina orogenia varisca, y generó una cordillera que se llama Cordillera Varisca. Entonces esta cordillera era absolutamente brutal. Fijaros que el Himalaya actual tiene 2.000 kilómetros de largo y 400 kilómetros de ancho. Pues bueno, esta cordillera tenía 8.000 kilómetros de largo y 1.000 kilómetros de ancho. Iba desde lo que es ahora Portugal y Galicia hasta los Balcanes, con picos que se especula que podrían ser mayores de 8.000 metros. 6.000 y 7.000 seguro que tenían. Y posiblemente algún 8.000 pudiera haber. Eso depende de autores. Que se lucubrar, ¿no? Sí, y ahora Sito nos va a contar una cosa que ya le hemos estado hablando antes, que es muy curiosa, porque, bueno, que nos lo explique Sito el por qué no podía haber montañas de más de 8.000 metros en la Tierra. Pues que a día de hoy no podemos saber la altitud de las montañas, de los picos de la cordillera Varisca, porque no ha quedado nada de aquella cordillera. Fue totalmente arrasada por la erosión. Pero sí que nos quedan los cimientos. Y a la hora de los cimientos, quiero decir, las rocas que se formaron en profundidad, a decenas de kilómetros de profundidad bajo esos grandes picos. Nosotros, analizando estos cimientos, podemos deducir que era una cordillera tremendamente amplia, tremendamente larga, muy ancha, por eso sabemos la extensión que tuvo, y muy alta. Pero también lo que sabemos es que no pudo ser mucho más alta que la cordillera del Himalaya actual, aunque fuera mucho más larga y mucho más ancha, porque la corteza terrestre no está capacitada para aguantar picos de mucho más de 9.000, 9.500 metros, porque se hundiría la propia corteza bajo el peso de esa cordillera. Así que deducimos que tendría unas altitudes muy similares al Himalaya actual, a pesar de que fuera mucho más extensa y mucho más ancha. Me ha resultado un dato curioso, ¿no?, que no lo conocía hasta ahora, el que por qué no puede haber en la Tierra picos de más de 9.000 y pico metros de altura, ¿no?
también, bueno, lo que decíamos antes, ¿no? De que esta cordillera tenía unas dimensiones fantásticas, ¿no? Esos 8.000 kilómetros de largo y 1.000 de ancho están fuera de lugar. Ahora mismo el Himalaya y el Karakorum son brutales de grandes. Imaginaros esto que era pues varias veces más grande, ¿verdad? Se puede decir equivalente al Himalaya actual. Nadie sabe exactamente la altitud que tenía esa cordillera porque no ha quedado nada, está totalmente arrasada. Lo que sabemos que existe esa cordillera y sabemos que fue tan alta es porque una vez que arrasas la cordillera totalmente te quedan los cimientos. Y en función de las dimensiones de esos cimientos, tú puedes deducir qué es lo que había arriba. ¿Entiendes? Entonces, claro, efectivamente, brutales. Entonces se puede decir que era una cordillera equivalente a la del Himalaya. Y ya está. Pues bueno, pues ahí tenemos hace 300 millones de años que se ha generado esa cordillera varisca brutal de grande, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esta cordillera? Que se desgasta. Parece mentira que una cordillera tan enorme y ahora mismo no queda nada de ella, nada. No es que digas, no, es que los Pirineos es parte de aquella... No queda nada, desapareció. ¿Por qué desapareció? Por a la base de millones y millones de años, pues los continentes se fueron moviendo y sobre todo que esa cordillera se fue desgastando. Por la erosión de los ríos, la erosión de los glaciares, eso se fue desgastando y fue pasando el tiempo. Aquí en esta gráfica vemos que hace 280 millones de años seguía existiendo ese supercontinente que es Pangea, que la cordillera varisca se seguía desgastando. Seguimos avanzando en el tiempo, hace 250 millones de años, lo mismo, se sigue desgastando, las placas tectónicas se siguen moviendo, la Tierra sigue siendo distinta cada vez, pero esa cordillera se sigue desgastando. No ya desgastando solamente por el desgaste físico, sino parece ser que, sobre todo los terremotos y todo esto, hace que se genere y se desgaste a la vez, ¿no? Pero sobre todo se va desgastando. ¿Qué es lo que pasa en la zona de Curavacas? Que hay una gran montaña y un gran río. ¿Qué es lo que generan los ríos en la montaña? Cantos rodados. Pero un río a lo bestia, no como los ríos en los que estamos acostumbrados a ver ahora nosotros, ¿no? Un río enorme de grande que generó un depósito de cantos rodados de 1.000 metros de espesor, ese depósito. Parte de ese río daba al mar, evidentemente esto era una desembocadura, nos tenemos que hacer idea de que el mar estaba más o menos en Boñar, lo que es el actual Boñar, entonces lo que había eran unas enormes playas llenas de cantos rodados con un espesor de 1.000 metros de depósitos. Hay parte que se depositó en el fondo del mar y parte fuera, que los expertos pueden diferenciarlo, y bueno, pues ahí se depositó todo ese montón de depósitos de cantos rodados. Se sigue desgastando, hace 100 millones de años se sigue desgastando esa cordillera por esos ríos, ese arrastre, ese depósito de cantos rodados cada vez es más grande. Ahí vemos ya hace 100 millones de años que se empiezan a abrir unos mares interiores, que se empieza a reconocer un poquito la península ibérica, va cambiando un poco el aspecto y llega un momento hace 100 millones de años que la península ibérica es la placa ibérica, que es prácticamente una isla. Encima tenemos, en el norte tenemos la placa europea y abajo la placa africana. Y yo creo que ahora Sito nos va a explicar un poquito, porque yo aquí me lío, nos va a explicar cómo esas tres placas chocan y generan las cordilleras que tenemos hoy en día en la península ibérica. Para que te hagas una idea que a veces es muy intuitiva, me parece, que puede ayudar. Tú tienes la placa ibérica que está en medio de las dos, entre Europa y África. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? África se empieza a desplazar hacia el norte y no choca contra la placa ibérica, la empuja. No es lo mismo que haga así y la empuje a que la empuje suavemente. Entonces, la África empuja suavemente, por así decirlo, a la placa ibérica y la placa ibérica entonces sí que se choca contra Europa. Entonces, ¿dónde estará la arruga de la colisión? En el norte, porque África la ha empujado suavemente. Entonces, de todas las cordilleras españolas, ¿cuál es la primera que se crea? El Pirineo, porque es donde está la colisión. A partir de ahí, una vez que sigue empujando África, poco a poco esos esfuerzos se van transmitiendo hacia el interior de la placa y entonces primero se forma el Pirineo y la cordillera cantábrica y después vas yendo hacia el sur. Luego la cordillera ibérica, luego el sistema central y las últimas las béticas. Bueno, pues ya tenemos esas cordilleras formadas en la península ibérica, por lo tanto, Curavacas ha emergido hace
50 millones de años en la orogenia alpina, que todo eso ya nos suena bastante más, que es cuando se forman los Pirineos, la cordillera cantábrica, todo como lo ha explicado Sito, pues ya tenemos que se ha formado Curavacas. Hace 300 millones de años se forman esos cantos rodados, esa masa, hace 50 millones de años en la orogenia alpina se levanta Curavacas y parece ser que ya casi reconoceríamos el Curavacas, le veríamos y diríamos, bueno, pues ahí está Curavacas. Algo ¿no? similar, porque el tiempo pasa para todos, también para las montañas y las desgasta. Ahí en este último gráfico pues vemos un poco los continentes tal como están ahora, que más o menos hace ese tiempo pues ya estarían así distribuidos. Tenemos ahí señalado dónde está Curavacas y lo que ocupaba esa supercordillera, la cordillera Varisca, y Curavacas pues había emergido. En este gráfico se ve claramente ahí en ese color malva que ha levantado esa presión de ese choque de placas, ha levantado el terreno y ha formado a Curavacas. ¿Qué es lo que ha levantado? Pues todos esos cantos rodados que estaban allí, que son los que forman Curavacas. ¿Qué es lo que pasa después? Ya llega el modelado final de los glaciares. Llegan las glaciaciones hace 35.000 años y empiezan a modelar el paisaje, que es el paisaje típico que vemos ahora desde la cumbre de Curavacas, que es esta fotografía con los lagos, etcétera, etcétera. Los glaciares, pues, ¿qué son los glaciares? Pues son ríos de hielo. En un valle, cuando hace frío y hay mucha precipitación, nieva la parte superior, esa nieve se va acumulando, no se deshace, sino que se va presionando y se va haciendo hielo, y ese hielo por gravedad empieza a deslizar hacia abajo. Entonces, bueno, pues es un río de hielo que va erosionando, va puliendo, va haciendo canales, va modelando la montaña, y es lo que estaba modelando ese modelado final de Curavacas, ¿no?, que hablábamos. Y una pregunta que le tenía reservado a Sito era: ¿a qué velocidad se mueve un glaciar? Porque yo he transitado mucho por glaciares y siempre dices, si esto no se mueve, aparentemente no se mueve, pero ¿a qué velocidad va un glaciar? La velocidad del glaciar depende de tres factores fundamentalmente. Uno, es evidente, de la pendiente. Claro, cuanta más pendiente, más fácil es que vaya más deprisa, ¿no?, por la gravedad simplemente. Otro, que es muy importante, es de la cantidad de nieve que tenga en la cuenca, en la parte alta, porque de la cantidad de nieve y hielo. Si hay mucha nieve y hielo, es que el propio peso de la nieve y el hielo hace que el glaciar fluya. Es como si tú tienes un tubo de pasta de dientes y empujas en la parte de atrás, va a salir pasta de dientes. Cuanta más fuerte aprietes, más pasta de dientes va a salir. Pues al glaciar le pasa eso. En el circo arriba, si tiene mucho espesor de hielo, el glaciar se mueve con más facilidad. Y la tercera también es que si el contacto entre el hielo y la roca está lubricado, por ejemplo, porque hay agua, pues corre más rápidamente. Entonces, curiosamente, un glaciar en un sitio con mucho frío corre peor que un glaciar en un sitio donde la temperatura es un poco templada y hay un poquito de agua en esa interfase. Las velocidades, pues un glaciar que vaya muy deprisa, pues un glaciar que se mueva del orden de 200 metros al año, una cosa así. Pero un glaciar normal lo mismo se mueve 20 metros, 25 metros al año, 30, una cosa así. Yo recuerdo de haber oído barbaridades más grandes, ¿eh? La realidad que nos pone Sito es más... Vamos a fiarnos de él, que es una voz sí, autorizada. Algunas veces había oído cosas muy raras. Bueno, pues aquí tengo dos gráficas que he pedido prestadas a Miguel Ángel Adrados, un buen amigo, y a Luna Adrados, su hija, que en una publicación lo tienen esta infografía tan bonita hecha. Pues bueno, vemos aquí un paisaje típico del Pico de Europa, que se vería el Urrello, el pico el Naranjo de Bulnes, la zona de Amuesa, y bueno, pues lo veríamos como es ahora en la actualidad, y en esta otra infografía veríamos cómo estaba esta zona pues hace aproximadamente 35.000, 15.000 años, ¿no? Vemos que estaría todo esto rodeado de glaciares, y los glaciares pasarían por esos valles. Lo mismo pasaría en Curavacas. Le veríamos bastante recubierto de hielo, sobre todo la cara norte. Esos glaciares, ya os digo que entre 35.000 años en la primera glaciación, o en una de las primeras glaciaciones, a los 18.000 otra vez y a los 15.000 otra vez, ha habido grandes glaciaciones, y aquí tenemos en estos esquemas, vemos en la fotografía las rocas aborregadas, que quedan pulidas por el paso del glaciar, ese hielo a lo largo de los años, y esa presión acaba puliendo las rocas, y fijaros que la roca de Curavacas es muy dura, si es caliza se pule mucho antes, y aquí en estos tres gráficos pues veríamos cómo era Curavacas hace 35.000 años. Vemos que en la localidad de Vidrieros, en la parte de abajo, y en la norte pues estaría todo ese glaciar que discurriría por el Valle de Pineda, que tendría hasta 300 metros de espesor de hielo.
en el Valle de Pineda. En el otro gráfico ya vemos hace 18.000 años que ya los glaciares son más pequeñitos, todos están al norte, hacia el sur hubo muy poquitos glaciares porque al darle más el sol es más difícil que haya hielo, y hace 15.000 años pues estaría ya unos restos pequeños de esa glaciación en la zona norte de Curavacas. Por eso en las zonas nortes es donde están los lagos glaciares. Y bueno, pues yo me imagino que hace 15.000 años, con esos glaciares pequeñitos, sería un poco como los Pirineos en la actualidad. No sé, Sito, si me corriges en esto. A partir de hace 15.000 años ya, poco a poco, se suele decir que se quedan refugiados, por así decirlo, en los circos. Ya no es un circo glaciar y una lengua que cae por el valle, ya solamente en el circo, allí. Bueno, pues entonces vemos que eso, que hace 15.000 años la zona de Curavacas sería más o menos como los Pirineos actualmente, con pequeños glaciares casi testimoniales. Y ya finalizando, pues tenemos aquí una fotografía del Valle de Pineda, que es un ejemplo de libro de lo que sería un valle glaciar, con el fondo plano. En los valles que hacen los glaciares los fondos se quedan más o menos planos en forma de U, y los valles que hacen los ríos son en forma de V, también esto lo hemos estudiado todos en el instituto, y se diferencian bastante bien, ¿no? ¿Qué es lo que pasa dentro de los glaciares o debajo de los glaciares? Que los glaciares van excavando, y cuando van excavando hay veces que van empujando y forman unas morrenas, ahí lo vemos en esa fotografía, el circo glaciar y la morrena que genera, como un dique. Si el glaciar es potente, pues acaba arrastrando todo y abriéndolo hasta el valle. Pero si llega un periodo interglaciar o caluroso y el glaciar retrocede, queda la forma, ¿no? Queda esa cubeta glaciar que, si la roca es impermeable, pues se llena de agua, y son los lagos que tenemos en la provincia de Palencia. Prácticamente todos son de origen glaciar. Sito ahora nos va a explicar con más autoridad cómo se forman estos lagos de sobreexcavación. Vamos a escucharle, a ver. Eso es que lo que te decía antes de que el circo glaciar, una vez que acumula todo el hielo, ahí es donde se va excavando, va sobreexcavando el propio glaciar. Y luego la lengua sale y baja por el valle, pero en el propio circo es donde va excavando. Una vez que se retira el glaciar, el hielo, lo que te queda es un hueco, que es lo que estás diciendo tú. Si la roca es permeable, el agua se infiltra y circula subterráneamente y saldrá donde tenga que salir. Si la roca es impermeable, se acumula ahí el agua y tienes como una piscina natural. Ahí vemos pues otros ejemplos del Pozo Oscuro o los lagos del Hoyo Muerto, todos son del mismo origen, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ya nos ha quedado clarito esa formación geológica de Curavacas. El origen, ¿no? Hace 300 millones de años se forma ese conglomerado porque se desgasta la cordillera Varisca. Hace de 50 millones de años se levanta la orogenia alpina y levanta Curavacas, y luego ya posteriormente, hace 35 o 15.000 años, pues los glaciares lo modelan y lo dejan prácticamente tal como es. Y ya no sé si Sito nos querrá hacer alguna conclusión final, y por mi parte ya estaría todo finalizado. A nivel geológico, el principal problema siempre es lo que has dicho tú, que es el tiempo. Hacernos una idea del tiempo. Y que nosotros, cuando vemos un paisaje, si tú ves un paisaje y ves un castillo de la Edad Media y una antena de telefonía móvil, tú sabes que no son coetáneos, que cuando estaba el castillo no estaba la antena. Pero cuando ves rocas, muchas veces tú las ves juntas y piensas que se formó todo a la vez, cuando a lo mejor hay millones de años entre una cosa y otra. Hay millones de años desde que se forma la roca hasta que se forma la montaña que estás viendo. Entonces, ver ese paisaje o ver estos paisajes en 4 dimensiones, que sería 3 dimensiones más el tiempo, es lo que es un poco difícil. Pero como tú lo has planteado, así diciendo, primero os voy a explicar cómo se forma la roca, luego cómo se forma la montaña y luego cómo hacemos el retoque, el decorado final. Pues yo creo que eso ayuda a que la gente entienda que está viendo juntos 3 cosas que están separadas por muchísimo tiempo, que es la principal dificultad. Pues muchas gracias a Sito por ayudarnos, por su aportación. Venga, un abrazo. Y Tete, muchas gracias también por este primer episodio de muchos que vendrán dedicados al Curavacas, el próximo dedicado a los primeros pobladores. Exactamente, y también contaremos con un invitado, porque bueno, pues ahí son temas que nosotros no dominamos. Pues nos veremos entonces, será en unos días. Vamos a continuar con el programa. Hasta aquí llega estas crónicas del Curavacas de hoy.